manera oficial. Entonces, muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Colombia. Hoy a este espacio Compucol te conecta, jueves 21 de octubre del año 2021, de 4 a 6 de la tarde en nuestro espacio. Un espacio que la virtualidad nos ha concedido, que ustedes permanentemente nos permiten fidelizarlo para cumplir el propósito distinto a actualizar, aprender, de conocer, pero también de fortalecer competencias como profesionales de la contaduría. Nuestro tema de hoy, tratamiento tributario de los consorcios y uniones temporales, un tema muy a propósito de los contratos de colaboración empresarial y sus incidencias frente al cumplimiento normativo de sus contribuyentes responsables. Así que para nosotros de verdad es un gusto poderles compartir sobre este tema. Es un tema que diferentes colegas nos han solicitado y es la razón por la cual la dejamos programada durante el mes de octubre. Para este tema entonces nos acompaña un gran conferencista, amigo de la casa, muy querido también por todos y cada uno de nuestra área aquí administrativa, el doctor Edgar Andrés Castañeda Moreno, un contador público como todos, magíster en Dirección y Gestión Tributaria, especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Además es certificado en IIF por el ICAEU. Cuenta con amplia experiencia en el campo de la asesoría contable, financiera, tributaria, en el sector real. También cuenta con experiencia en temas de docencia de pregrado y posgrado en prestigiosas universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, en la Sergio Arboleda, en la Surcolombiana, en la Minuto de Dios, etcétera. Y también dentro de su experiencia cuenta con temas de implementación y capacitación correspondiente a asuntos contables y también tributarios. Además, es socio de la firma ITGS SAS, firma dedicada a la consultoría, al aseguramiento, revisorías fiscales, asesoría educativa, en fin. Bueno, yo creo que tenemos un gran expositor el día de hoy. Recuerden, todos los jueves nuestro espacio Compucol te conecta de 4 a 6 de la tarde. La próxima semana tendremos el gusto y también el honor de transmitirles desde Cartagena una hora de alguna de las exposiciones, la que nos quede sobre el horario de 4 a 6 de la tarde, lo estaremos transmitiendo para los colegas que no pudieron participar en el encuentro de forma presencial. Desde Cartagena estaremos compartiéndole la conferencia de ese horario para que nuestro espacio no tenga corte alguno, sino que siempre mantengamos nuestro espacio los jueves abierto para todos las personas que siempre se conectan a esta hora. Igualmente, el día 4 el 4 de noviembre, pues recuerden visitar nuestra página www.compucol.org para que ustedes allí consulten las actividades de los jueves que están programadas ya para el mes de noviembre. Así que desde ahora, cordialmente invitados que se agenden. Ustedes saben, de 4 a 6, si no alcanzan a inscribirse, simplemente soliciten el link a través de nuestro WhatsApp 313-317-1515. Igualmente, desde ahora les hacemos la invitación para que se registren en nuestro taller que se denomina Cierre Contable, Contable y Fiscal, que está programado para el 19 y el 20 de noviembre. En una jornada de 9 horas estaremos 2 días desarrollando esta actividad. Así que bienvenidos todos a estas actividades y por lo pronto entonces tratamiento tributario para los consorcios y uniones temporales. Adelante, mi estimado Edgar. Doctora Estela, muchas gracias y bueno, a todos ustedes bienvenidos en este
en este tema que pues, es bastante interesante, digamos que no es que esté tan normado, no entramos a un tema que esté muy normado, pero que está normado lo suficiente. Yo siento que, entre otras, pues aquí hay una normativa que es suficiente. Claro, nos podemos quedar cortos en algunos elementos que seguramente iremos revisando acá. Solo alguna recomendación a los que tengan su cámara encendida, por favor, apaguen la cámara. No es necesario que la tengan de este modo. Y la participación, usted la puede hacer por el chat, ¿ok? En el momento en que ocurra la pregunta, la cuestión. No quiero que sean las 5:30 y tengamos acá todas las preguntas en último momento, no, por favor, en el momento en que van surgiendo las preguntas, por favor, y haciéndolas, vamos a ir contestando las que el tiempo nos alcance a dar. Entonces, iniciamos en este momento con nuestra charla. Recuerde el primer espacio de este CompuCall Te Conecta, pues es mi intervención y luego vendrán algunas preguntas de parte del auditorio. Lo primero que nosotros tenemos que revisar cuando vamos a hablar del tratamiento tributario de los consorcios y las uniones temporales, pues es la conceptualización de qué va a ser un consorcio y una unión temporal. A ver, es que cuando hablamos del consorcio y la unión temporal es una unión, es una unión de dos o más personas indistintamente de su naturaleza, ¿no? Pueden ser naturales o jurídicas y pueden ser jurídicas contribuyentes o no del impuesto de renta. Nos queda es importante lograr identificarlo, ¿sí? Pueden ser contribuyentes o no del impuesto de renta. Entonces, digamos que hay un poco ya con vistas a lo que hablaremos más adelante desde el punto de vista impositivo. Que conjuntamente, entonces es una unión para presentar o desarrollar una actividad o un negocio. Generalmente hacemos uniones temporales y consorcios para hacer trabajos desde el punto de vista estatal, ¿no? Ahora, no significa también que empresas privadas o para presentarse a un trabajo una empresa privada también eventualmente se necesite hacer algún tipo de consorcio, no es que sea exclusivo en la ejecución de contratos desde el punto de vista estatal, ¿ok? Sin que esa unión o esa colaboración constituyan una entidad jurídica. Y lo importante aquí es entender que ese consorcio o esa unión temporal se crean con un objetivo específico. Y el objetivo específico es o será el que se haya propuesto dentro de la creación del mismo, ¿verdad? Hacer la construcción de, o hacerla, proveer tal producto por X espacio, etcétera, ¿verdad? Durante ese tiempo, luego entonces, lo que no significa es que la unión de estas dos personas dé lugar a una persona jurídica como tal, sino que en ambos casos los miembros del consorcio o de la unión temporal mantienen su independencia. Son independientes en todo sentido, ¿ok? Son independientes siempre en todo sentido, ¿ok? Luego entonces, tengan en cuenta que hay dos elementos que van a ser diferentes, ¿verdad? Y uno son ese tipo de responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades. Y otro que va a ser el tipo fundamental desde el punto de vista de la asociación para efectos del desarrollo de una actividad. Hay una diferencia entre ambos, ¿no? Y digamos que a mí me parece importante que nosotros la podamos, o yo la pueda decir acá, identificar acá con ustedes, y es justamente que en el consorcio, perdón, todos los consorciados responden solidariamente ante el incumplimiento y el perjuicio que se causaren a terceros. Hay una responsabilidad compartida, ¿ok? Solidaria. Mientras que en la unión temporal, tratándose de las sanciones que se impongan por el incumplimiento del contrato, se impondrán según la participación de cada miembro del negocio. Digamos que eso para efectos de la conceptualización. Pero vamos a mirar cuál es el comportamiento o desde el punto de vista fiscal, cómo debe actuar un consorcio o una unión temporal. ¿Qué debe hacer un consorcio o una unión temporal desde el punto de vista fiscal? Fiscal de carácter nacional, fiscal de carácter municipal. Es un poco el acercamiento que queremos nosotros hoy en este CompuCall Te Conecta. ¿Listo? Muy bien. Lo primero es lograr pensar y entender
si este tipo de entidades tienen o no la obligación de emitir un RUT. Un RUT. Entonces, miren lo que va a decir el decreto único reglamentario. ¿Sí? Y es documentos para la formalización. Entonces, desde lo primero nosotros decimos, mire, el consorcio y la unión temporal tienen que sacar un RUT, porque van a haber responsabilidades desde el punto de vista fiscal en adelante, como por ejemplo lo veremos más adelante, retención en la fuente. Van a ser agentes de retención. Y no más por ser agentes de retención, ¿qué va a pasar? Pues necesariamente tiene que estar identificado frente a la autoridad tributaria. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué dice el decreto reglamentario en el artículo 1.6.1.2.11? Documentos para la formalización de la inscripción del registro único tributario. Entonces ya está diciendo, oigan, los que yo voy a enumerar acá, todos tienen que solicitar su RUT. Y yo le digo el procedimiento. Entonces, de entrada ya le está diciendo, usted, señor consorcio unión temporal, tiene que solicitar su RUT. Y el decreto único reglamentario ya lo está diciendo. Le dice, mire, para que usted pueda solicitar su RUT, para que usted pueda solicitar su RUT, entonces le dice, numeral cuarto, consorcios y uniones temporales. Consorcios y uniones temporales. Tienen que tener fotocopia del documento de identidad, fotocopia del documento de la constitución del consorcio y unión temporal. Y ahí le dice que tiene que cumplir con algunos requerimientos. Requerimientos que, entre otras, ¿qué van a hacer en virtud del 4.2? ¿Qué le va a decir el 4.2? Mire, fotocopia del documento en donde esté nombre del consorcio y la unión temporal, nombres, apellidos o razón social de identificación de los miembros que lo conforman. Domicilio principal, participación, correos electrónicos, representante legal y objeto de la unión temporal y la vigencia. ¿Ya? Porque es que recuerde que una unión temporal, un consorcio no sería indefinido, tiene que tener algún tipo de vigencia que va a darse en virtud del contrato que se va a celebrar con cualquiera de las organizaciones y tiene que tener un objetivo en común, un objetivo claro. Y la fotocopia del acta de adjudicación de la licitación o del contrato o carta de aceptación de la oferta o del documento que haga sus veces. Y claro, pues entonces, ¿usted para qué constituyó? Es un poco lo que dice o lo que diría el numeral cuarto. ¿Usted para qué se constituyó? Cuénteme cuál es el objeto de la constitución suya, ¿sí? Y en relación de esto vamos a revisar. Entonces, primer tema desde el punto de vista tributario, la identificación. Siempre vamos a partir por la identificación. Yo me identifico como usted se identifica con la cédula de ciudadanía, como su hijo con la tarjeta de identidad, pues el consorcio o cualquier organización frente a la autoridad tributaria con el RUT. Y entonces sí tienen RUT y tienen la responsabilidad de emitir, de solicitar el registro único tributario, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos claro desde acá, tienen el registro único tributario las personas o los consorcios o las uniones temporales. Entonces, ya tiene esa primera. Allí usted, ¿qué va a decir? Usted se va a identificar frente a la autoridad tributaria. Usted va a identificar todos los elementos que tiene o que conste dentro de la organización. Muy bien. Ahora bien, y la pregunta más importante siempre frente a los consorcios y las uniones temporales, ¿será que son responsables del impuesto sobre la renta y complementarios? Para ello, nos vamos siempre a referir al artículo 18 del Estatuto Tributario. El artículo 18 del Estatuto Tributario tiene varios elementos. Se compone de varias formas el artículo 18 del Estatuto Tributario. Y lo primero es, siempre que hablemos de consorcios y uniones temporales, vamos a hablar de contratos de colaboración empresarial. Siempre. Pero no solo están ahí en los contratos de colaboración empresarial los consorcios y uniones temporales, sino también los joint venture y las cuentas en participación, que van a ser formas específicas, formas especiales, formas diferenciales, ¿de qué? De unión. ¿De unión para qué? Para hacer prestación de un servicio. Para hacer prestación de un servicio. Entonces, en este sentido, importante lograr identificar, colegas, lograr identificar que no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. ¿Ok?
no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Y este, colegas, va a ser el principal elemento tributario a revisar y de mayor importancia frente al impuesto de renta y complementarios de los consorcios. ¿Ok? El artículo 18 entonces le dice, usted, señor contribuyente, que es consorcio unión temporal, usted no presenta en cabeza suyo, ¿no? En cabeza suyo no habrá impuesto de renta y complementario. Usted no tiene que ir necesariamente a presentar la tributación. No pasa. Ya vamos a ver qué sucede. Porque esa renta no podrá quedar volando, ¿ok? Esa renta no es que usted la cobró, la distribuyó y no va a pasar nada con esa renta. No, ni más faltaba. Esa renta va a tener un efecto. ¿Quién entonces será el contribuyente? ¿Quién entonces será el contribuyente del impuesto sobre la renta? Pues serán las personas naturales o las personas jurídicas, ojo, o las personas jurídicas siempre que sean contribuyentes. Usted puede hacer, repito, un consorcio de unión temporal con quien no fuere contribuyente del impuesto de renta, ¿ok? Siempre que fueren contribuyentes, son personas naturales o jurídicas que la conforman. Ellos van a ser los responsables del impuesto de renta y complementarios. Ellos van a ser los responsables del impuesto de renta y complementarios. Entonces, no es que la renta que se haya obtenido en el ejercicio del consorcio de la unión temporal se pierda frente a la autoridad tributaria. No. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir la autoridad tributaria? Lo que va a decir la autoridad tributaria es, oiga, mire, usted, unión temporal, consorcio, que fue el que desarrolla el objeto, usted tendrá que entregarle proporcionalmente los ingresos, que es un poco lo que vamos a ver, a cada uno de quienes son sus consorciados. Miremos la parte inferior. Así las cosas, un consorcio o una unión temporal, así tenga su propio NIT para efectos de otras diversas obligaciones tributarias, como son la retención en la fuente y el IVA. Entonces acá sí vamos, yo empiezo un poco a ampliar el espectro, ¿no? Entonces, está el consorcio de la unión temporal. Frente a renta, no hay responsabilidad. Hay una responsabilidad contra los consorciados que ya vamos a ver. ¿eh? Pero frente al impuesto de renta, el consorcio de unión temporal no tiene responsabilidad. Pero el consorcio unión temporal sí tiene responsabilidad frente al IVA. Sí tiene responsabilidad como agente retenedor. Sí tiene responsabilidad frente a industria y comercio. Sí tiene responsabilidad como agente retenedor de industria y comercio. ¿Ya? Les estoy entregando los 4 tipos de responsabilidades. Tiene otra responsabilidad frente a facturación electrónica, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, ojo, porque hasta acá, que es digamos que es este primer paso de la charla, pues estamos diciendo, no es responsable, no es contribuyente del impuesto de renta. ¿Ok? Él, bajo su NIT, bajo este RUT, a pesar de tener este RUT y a pesar de tener este NIT, ¿sí? Bajo ese NIT o bajo ese RUT, no se contribuye en el impuesto de renta y complementario. No se contribuye en el impuesto de renta y complementarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nótese que tenemos ya varios elementos importantes que se van a tener ahí en cuenta o presente para efectos de el consorcio o la unión temporal. Muy bien. Entonces, hasta acá no es contribuyente. Pero miremos, entonces la pregunta y es, entonces, ¿quiénes y cómo deben declarar la renta sobre esos ingresos? Sigo desagregando el artículo 18 del Estatuto Tributario. El 18 no solo tiene este pedacito, perdóneme, el 18 no solo tiene este pedacito de acá, sino también tiene este pedacito de acá, que vamos a analizarlo un poco con más precaución. Las partes en el contrato de colaboración empresarial. ¿Cuáles son las partes? Entonces, yo aquí quiero hacer una gráfica y perdóneme que yo a veces sea un poquito como tan escuelero, los que han venido siempre a mis charlas se dan cuenta que yo utilizo mucho el tablero. Y yo aquí voy a hacer el tablero. Aquí está
consorcio ABC. ¿Ok? Consorcio ABC, que tiene su NIP. Pero ¿qué va a pasar? Resulta que ese consorcio, o para la elaboración de ese consorcio, se unieron esta empresa y esta empresa de acá. Entonces voy a decir que aquí van a haber empresa 1, empresa 2, empresa 3. Entonces esta es. Ay, perdón que me quedo por fuera, excusa. Y vamos a darle unos porcentajes. La empresa 1, digamos que esto tiene una particularidad, acá no voy a hablar nada contable, ¿no? Pero tiene una particularidad únicamente y es que esto se va a asimilar a un acuerdo o un negocio conjunto. ¿Sí? A un acuerdo o un negocio conjunto. En este caso sería eventualmente un negocio conjunto, ¿sí? El consorcio luego entonces allá se tendrá que reconocer una inversión por alguna participación. Eso contable, yo no voy a entrar en lo contable, me quedo en lo fiscal. Porque entonces fiscalmente lo que va a decir es, ¿cuánto fue la participación de la empresa 1? Bueno, estos son contratos que generalmente tienen esta participación, 33,3, 33,3% y 33,3%. ¿Ok? Esa es la participación que hay de empresa 1, empresa 2 y empresa 3 sobre el consorcio. Sobre esa figura, sobre esa entidad, si me lo permite un poco, jurídica para efectos o ese vehículo que yo utilizo para efectos del desarrollo del objeto. Del desarrollo del objeto. Entonces, con esta explicación, con esto se es el documento, etcétera. Con esta explicación me devuelvo yo a mi presentación en donde voy a decir, míralo acá, las partes en el contrato de colaboración empresarial, ya vi quiénes son las partes que van a ser los consorciados. Esos consorciados deberán, oído acá, deberán para efectos fiscales, ojo porque no es el mismo tratamiento para efectos contables. Para efectos contables hay otro tratamiento, ¿ok? Hay otro tratamiento. Acá no vamos a hablar de lo contable. No se lleve esto en la cabeza como contable, es lo que quiero decirle. ¿Ya? Contablemente usted tiene otro tratamiento. Puede que incluso sea parecido a este, el del acuerdo o el de la operación conjunta, pero por lo general tiene una inversión y allá se mide diferente, etcétera. Pero en lo contable, yo voy a hablar solo de lo fiscal. Entonces, ¿qué le dice lo fiscal? Las partes en el contrato de colaboración deberán, obligatorio, declarar de manera independiente. Declarar de manera independiente. Es una obligación. Los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan de acuerdo a su ¿qué? A su participación. A su participación. Entonces, usted no tiene una inversión. Desde el punto de vista fiscal, usted no tiene una inversión. Usted lo que va a ir a revisar es cómo sucedió el ejercicio a 31 de diciembre. Cómo sucedió el ejercicio a 31 de diciembre. Y es lo que usted tiene que descargar en la declaración de renta y complementarios. Y es lo que usted tiene que descargar en la declaración de renta y complementarios, ¿verdad? Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Denme un segundito, se me perdió el mouse. Miremoslo desde el tablero. Me vuelvo a ir al tablero. Y miren mi pizarra otra vez. Yo voy a decir que en el desarrollo de la operación, lo que pasa es que hay una característica o digamos que hay un tema importante que suele suceder en este tipo de consorcios, y es que a veces o en muchos casos no hay un aporte inicial, ¿no? Porque es como que unamos las fuerzas. Usted pone asuma una empresa de transporte, usted pone sus autos, yo pongo mis conductores, o yo pongo mis carros, usted pone sus carros, ¿verdad?
Digamos que en ese sentido es como viene a operar un poco el tema de los consorcios, pero si se pone capital o no, pues igual acá tiene que pasar. Fíjese que en este caso voy a decir que hubo una operación en la que hubo unos ingresos, ¿eh? Y los ingresos, qué sé yo, vamos a decir que fueron 4.345 millones de pesos. Hay unos costos, ¿eh? Y vamos a decir que esos costos fueron 467, y hay unas deducciones, ¿sí? que naturalmente cada una de las organizaciones, empresa 1, empresa 2, empresa 3, tocará revisar si tiene los soportes debidos para que sea deducible el impuesto de renta y complementarios, etcétera, pero eso es otra historia. Y esto van a ser 1.200 millones de pesos, ¿ok? 1.200 millones de pesos. ¿Qué tiene que hacer el consorcio? Ya vamos a hablar de la responsabilidad del consorcio. ¿Qué hace la empresa? Reconoce, en la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3, cada una reconoce el 33% de los ingresos, el 33% de los costos, el 33% de las deducciones. El 33% de las deducciones. Entonces, es menester que usted tenga presente, ¿sí? Es menester que usted tenga presente que tiene que existir, sin lugar a dudas, es obligatorio, tiene que existir alguna información desde el consorcio hacia la empresa, ¿o no? Y la pregunta aquí es entonces, ¿los consorcios están obligados a llevar contabilidad? ¿Será que los consorcios y las uniones temporales están obligados a llevar contabilidad? No sé qué opinión le merece al auditorio. Desde el punto de vista comercial, no. Claro, a menos que sean comerciantes y demás, pero desde el punto de vista comercial, no. Si usted no ejerce, la norma no le dice que está obligado a llevar contabilidad. No hay una norma que le diga al consorcio que usted está obligado a llevar contabilidad. No tiene la obligación de tener contabilidad. Pero entonces la pregunta es, porque es lo que está diciendo Sergio, por ejemplo. Sergio dice, sí, para el control. Obvio, por la operación, por el control de la operación. Es que imagínese un consorcio de 30.000, 40.000, 50.000 millones de pesos que no lleve contabilidad. Imaginémonos eso. Un consorcio que no lleve contabilidad de una operación de 30.000 o 40 millones de pesos. ¿Cómo le entrega de manera detallada ingresos, costos y deducciones a estas compañías? Entonces, a lo que yo voy es, no es que la norma lo esté obligando. No, la norma no lo obliga. Pero caramba, ¿cómo vas a entregarle la información a los consorciados? ¿Cómo le vas a entregar, consorcio, esa información a los consorciados? Claro, sigamos mirando mi presentación. Sigamos mirando mi presentación. Miren en la parte inferior izquierda. Cada consorciado deberá declarar en su renta la proporción de las cifras que se generen del contrato de colaboración empresarial. De contratos de colaboración. Para ello, las partes deberán llevar un registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial que permita verificar ingresos, costos y gastos incurridos en el mismo. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Señores que son partícipes en el contrato de colaboración empresarial. Partícipes en el contrato de colaboración empresarial, usted tiene que registrar. Usted tiene que registrar la información. ¿Sí? ¿Qué le dice la norma fiscal? El mismo artículo 18. En los contratos ahora en la derecha, en mi presentación en la derecha, en la parte inferior. En los contratos de colaboración empresarial, el gestor, representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes consorciados, asociados o unidos temporalmente la información financiera,
y fiscal relacionada con el contrato. Y entonces, caramba, viendo esto, pues uno qué va a decir, listo, no hay una norma que diga consorcio unión temporal está obligado a llevar contabilidad, no. Pero entonces, ¿usted cómo va a entregarle al consorcio la unión temporal? ¿Cómo le va a entrar al consorcio la unión temporal? Le va a entregar, a los consorciados le va a entregar usted la información. David Guzmán hace una apreciación y David y Diana hacen dos apreciaciones importantísimas. Diana dice, los consorciados necesitan registrar esa información en sus empresas. ¿Sí? Registrar esa información en sus empresas. Y dice David, es una necesidad de llevar contabilidad y homogéneamente ante su responsabilidad. Eso es así. Caramba. Listo. Lleve un informe. ¿Cómo va a llevar un informe? Pues hombre, como nos han enseñado siempre. Débito y crédito. Claro. Claro, algunas uniones temporales y consorcios tienen que registrar la información exógena. Y eso es otro elemento, como dice Dayana, eso es otro elemento que le dice a usted, pues es que todas esas responsabilidades que le han salido y que le han surgido a las uniones temporales, lo llevan a tener un control. Control que necesariamente le va a decir de contabilidad, porque es que de qué otra manera. No, tú tienes toda la razón, hay algunas que presentan exógena, sí, hay algunas que tienen que presentar la exógena, pero no están obligados a llevar contabilidad. La norma no les dice que está obligado a llevar contabilidad. Pero uno sí que le dice a todos los consorcios temporales, hombre, lleva contabilidad. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra forma? ¿Verdad? Claro, claro. Es que la contabilidad es prueba. Usted lo ha dicho, Andrés Cárdenas. La contabilidad es prueba de todas las operaciones. La contabilidad es prueba de los impuestos. Entonces, ¿usted cómo va a presentar su impuesto sobre las ventas? La retención. Claro, claro. Yo parto desde lo que dice la ley. Mi observación inicial fue no está obligado a llevar contabilidad. Pero alrededor les empiezo a mostrar todas las responsabilidades. Y el análisis y la reflexión al final de esto es, pues que no esté obligado a llevar contabilidad es una vaina. Pero que el comercio, que la responsabilidad fiscal, que la responsabilidad frente a sus unidos o a sus consorciados, pues hombre, lo exige a que lleve la contabilidad. ¿Ok? A que lleve la contabilidad. ¿Listo? Eso para que lo tengamos claro, absolutamente claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se declaran línea a línea, como lo hemos indicado, línea a línea, como lo hemos indicado. ¿Ok? Cristina hace una pregunta bastante interesante, y es, Cristina Muñoz, ¿es obligación presentar estados financieros? La respuesta es no. Ellos no están obligados a presentar estados financieros. Pero si hay algún usuario de la información que le pida una información de algún tipo, oiga, déjeme ver los activos o déjeme ver cómo está el rendimiento de la organización. Pues, ¿qué tiene usted como contador de esa unión temporal cuando le piden el rendimiento? Pues armar un estado de resultados. ¿Y qué va acompañado de un estado de resultados? Pues un estado de situación financiera. Y de ello el flujo. Y de ello, claro, naturalmente, ojo, luego vuelvo y me remito a la norma. Obligación tácita luego no es que exista. Pero sí tendrá que usted emitir informes. Informes. Claro. Y a mí me ha pasado muchos casos que me alzan la mano y me dicen, yo no le generé un estado financiero como tal, pero le generé estos informes que cumplen, que son necesarios, que etcétera, 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 ¿verdad? Y está bien, ¿sí? Usted lo hace en virtud de esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que el mensaje que quede de este slide, colegas, necesariamente sea, si bien no está obligado a llevar contabilidad, la recomendación es que lo haga, porque está en la obligación de cumplir con algunos elementos que lo van a usted a llevar la norma. ¿Listo? Claro, claro. Ustedes en el chat están haciendo unas observaciones interesantísimas. Hay un par de preguntas. Esas preguntitas las vamos dejando para después de mi intervención, ¿ok? Para después de mi intervención. Lo que vamos sacando acá como opiniones y esos son los que yo voy leyendo, ¿sí? Dice David, además expiden estados financieros a los consorciados y certificados cuyo soporte respaldo de la contabilidad. Todo esto, al final,
lo que le digo es, no está normado, pero sí es una responsabilidad, ¿sí? Pero sí es una responsabilidad. Muy bien. Manuel dice en lo relacionado con el ICA, ya yo voy a hablar del ICA ahorita más adelante, Manuel, ¿vale? Entonces, esto desde la renta, ¿listo? Desde la renta. Y repito, ¿cómo yo voy a traer mis ingresos, mis costos? Y cuando digo yo soy la empresa, el consorciado, ¿sí? El consorciado, ¿cómo voy a traer el ingreso? Pues entonces, me devuelvo acá a mi pizarra. Yo digo, si usted está aquí en el consorcio, pues resulta que usted le tiene que entregar a él el informe, a él el informe y a él el informe. ¿De qué? De los ingresos, de los costos y de las deducciones. ¿Qué hace la empresa 1? Entonces el consorcio le entrega una información y le dice, mire, este es el total de ingresos del consorcio. Lo que hacen generalmente los consorcios es, este es el total de ingresos del consorcio y su participación es 33. Entonces su ingreso es esto por el 33. Su costo es esto por el 33, su deducción es esto por el 33%. ¿De acuerdo? Digamos que esa es la forma en la que se va a desarrollar todo el tema desde el punto de vista, ¿cómo decírtelo? Desde el punto de vista fiscal y procedimental para que tú logres incluir dentro de la declaración de renta y complementario tu empresa 1, empresa 2 y empresa 3 de los ingresos, los costos y las deducciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso en el impuesto de renta y complementarios. Muy bien. Ahora, perdón. ¿Tienen que facturar los consorcios o las uniones temporales? ¿Están obligados a ser facturadores electrónicos? Entonces, fíjese lo que va a decir el artículo 1.6.1.4.10. Facturación de consorcios y uniones temporales. Este es un artículo del DUR, del 1625 del 2016. Recuerde que usted puede consultar el DUR en la página del Ministerio de Hacienda. Es un DUR que está generalmente actualizado, no 100% actualizado. Por ejemplo, en este momento me percaté que no todo está actualizado todavía de la ley 2155, es decir, de la reforma tributaria, de la última reforma tributaria, pero digamos que funciona bastante bien, no es que esté tan atrasado en la actualización. Entonces resulta que le va a decir este artículo, miremos, leamos lo que dice mi primer recuadro y digamos que ese primer análisis que hace. Si sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones que corresponde a los miembros del consorcio unión temporal, para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, y ojo acá, porque va a ser optativo, ojo acá, existirá la opción, es optativo, la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio, a nombre propio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En representación de sus miembros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mire, se hizo el consorcio de las empresas que yo tengo ahí en mi pizarra que ustedes ya vieron. Tengo el consorcio. Están las 3 empresas. Entonces, lo que puede decir el consorcio es alzar la mano y dice, no, yo voy a facturar. Yo facturo en nombre de cada uno de ustedes. En nombre de cada uno de ustedes. O lo que dice la norma es, mírenme acá el cursor, o en forma separada o conjunta para cada uno de los miembros del consorcio unión temporal. Entonces, la administración tributaria lo que ha hecho es entregarle a usted 2 opciones. Y le dice, o factura usted consorcio, o los consorciados o los que están unidos tienen la potestad de facturar ellos de manera independiente. De manera independiente. ¿Ya? Entonces, naturalmente, si el consorcio decide facturar, pues tendrá que solicitar la resolución de facturación.
y cumplir con todos los elementos de la resolución 40, perdón, sí, de la resolución 42 del 2020, es decir, de la resolución de facturación electrónica, ¿ok? Tiene que cumplir con todos esos criterios, ¿listo? Pasemos, y dice, cuando la facturación la efectúe el consorcio o la unión temporal bajo su propio número de identificación tributaria, esta, además de señalar el porcentaje o valor de cada ingreso que corresponde a cada uno de los miembros, indicará el nombre o la razón social y el número del NIF de cada uno de ellos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso, colegas? ¿Mm? Pues que cuando el consorcio factura, pues lo que tiene que hacer es, en la factura, dice, además de señalar el porcentaje, entonces usted dice, de la empresa 1, el porcentaje es tal, de la empresa 2, el porcentaje tal, del porcentaje, de la empresa 3, el porcentaje es tal. Se tiene que decir el nombre, el número de identificación y la factura tiene que cumplir con todos los elementos legales. Por eso es que eventualmente, ¿sí? Yo he visto, o mejor nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, nosotros en la firma, hemos visto casos de todo tipo, ¿no? O el consorcio que factura o que se factura independientemente. Y este último es el que tiene más fuerza, ¿eh? El de facturar directamente. Entonces la empresa 1 factura, la empresa 2 factura, la empresa 3 factura, ¿verdad? Pero nótese, ¿eh? Nótese que técnicamente usted sí puede facturar desde el consorcio. Desde el consorcio se factura. Y así lo dice el decreto único reglamentario. Yo en todas mis diapositivas, como se ha dado cuenta, tengo siempre el respaldo normativo. ¿Ok? El respaldo normativo. De suerte tal que cuando a usted le llegue este material, porque estas diapositivas yo las dejo a menester del colegio, y pues ellos mediante sus plataformas y demás le entregarán este material. De suerte tal que cuando usted lo estudie, usted se pueda ir a referir a cada uno de los artículos. ¿Ok? En la parte inferior izquierda, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al consorcio unión temporal, y aquí viene otro tema importante. Listo. Entonces el consorcio dice, yo facturo. Yo facturo. Muy bien. Y usted le facturó, y a quien usted le factura, le va a practicar la retención en la fuente. Le va a practicar la retención en la fuente. Quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al consorcio o la unión temporal la respectiva retención en la fuente. La respectiva retención en la fuente. Pero como asuma en este caso que facturó el consorcio directamente. Pero como el consorcio no es responsable ni es contribuyente del impuesto de renta y complementarios, sino esa responsabilidad recae en cada uno de los consorciados, como ya lo hemos indicado, ¿qué tiene que hacer el consorcio? Pues entregarle la retención que le practicaron, oído, entregarle la retención que le practicaron a cada uno de los miembros a prorrata de su participación. A prorrata de su participación. En el ejemplo que yo tenía puesto allí en mi tablero, pues era 33, 33, 33. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer técnicamente desde esa facturación en el consorcio de la unión temporal. Facturo, digo quiénes son los consorciados, cuál es el NIF, cuál es la participación, y adicionalmente la retención que usted me factura, que usted me practica, yo se la entrego a cada uno de los consorciados, porque eso a mí no me sirve nada. ¿Cómo? Mediante una certificación. Mediante una certificación. ¿Listo? Muy bien. Mano derecha y en la parte inferior. Acá.
La facturación expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportar en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre las ventas los costos, los gastos y los impuestos descontables de quienes efectúen los pagos correspondientes. Claro, es una factura que da lugar a el reconocimiento de costos, de deducciones y de impuestos descontables, como lo ha anotado naturalmente el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces, fíjese que frente a la facturación también operan elementos interesantes. Entonces, ya dijimos, fíjese que estamos solo hablando de carácter impositivo. Solo hablando en carácter impositivo. Tienen que tener RUT. No son responsables del impuesto de renta. Pueden ser facturadores y tienen que ser naturalmente facturadores electrónicos, ¿no? O sea, hoy no hay de otra forma, ¿eh? Porque pues esa facturación electrónica está sirviéndole al gobierno nacional para hacer un poco de control fiscal. Yo creo, y acá pues un paréntesis, que a todos nos pasó cuántos contribuyentes no les hicieron, necesariamente una declaración sugerida del impuesto sobre las ventas. ¿Ah? Claro, que eso lo traía el generado, ¿no? Y los ingresos. O sea, una declaración sugerida sin descontables. Creo que a todos les pasó, ¿no? A los que les llegó la sugería de IVA. Pero en algo es algo, para eso está la facturación electrónica. Y digamos que quien estuviera acá dentro de un consorcio no temporal, tienen naturalmente que hacer su facturación electrónica. Muy bien. ¿Será que son responsables del impuesto sobre las ventas? ¿Ah? La responsabilidad está por allá en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Y esta, si me lo permiten, quiero ir a mostrarlo. Se está viendo mi Estatuto Tributario. Ah, caramba, espera. Quiero ir a revisar el artículo 437 del Estatuto Tributario, que son quiénes son los responsables del impuesto. Los responsables del impuesto. Míralo acá. Denme un segundo que ya llego. Mira acá lo que le dice el título tercero del Estatuto Tributario. El título tercero del Estatuto Tributario le va a decir: los comerciantes y quienes realicen actos similares son responsables, pero también son responsables del impuesto, son responsables del impuesto. Y vamos a revisar acá el inciso 2. El inciso 2, fíjese que son responsables desde el año 98, ¿no? 2008, 18, hace 23 años ya. Responsables de IVA. Lo que está diciendo técnicamente esto es: los consorcios y las uniones temporales, cuando en forma directa sean ellos quienes realicen la actividad gravada. Cuando sean ellos quienes realicen la actividad gravada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el consorcio o la unión temporal presta un servicio que está grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿qué hacen los consorcios? Cobran el impuesto sobre las ventas. Son responsables. Lo cobran. ¿Ok? ¿Quién tiene que presentar la declaración bimestral o cuatrimestral del IVA? Pues el consorcio. Y aquí un poco a lo que íbamos también desde la contabilidad. Desde la contabilidad, ellos son responsables, cobran el IVA. Y entonces van a tener también unos descontables. Cuando usted presenta su declaración tributaria, formulario 300 en el impuesto sobre las ventas, usted lo que hace es poner sus generados menos sus descontables menos sus reteivas. Cuando viene la autoridad tributaria, ¿qué le va a pedir? Pues la contabilidad. Y yo, ¿por qué soy como tan cansón en el tema de la contabilidad? Porque es que me han pasado muchos casos en charlas de estas, pero más que en charlas en la vida real. Si hay abogados, perdónenme los abogados, no es nada contra ustedes, ni más faltaba, es una gran ayuda para nuestra profesión. Pero hay muchos abogados que a mí me han dicho: oiga, es que no hay una norma que me obligue a llevar contabilidad, entonces nosotros como consorcio no vamos a llevar contabilidad. Por eso yo empiezo siempre mi charla de consorcios diciendo:
Usted no está obligado, pero tiene. ¿Se me va a entender? Usted no está obligado, pero es necesaria que usted lleve la contabilidad. Es necesario que usted lleve la contabilidad. Porque ¿cómo va usted a darle muestra a la autoridad tributaria? ¿Cómo va a demostrar el descontable? Ah, bueno, yo el descontable lo demuestro con la factura, sí, pero ¿cómo va a demostrar que sí está todo el descontable? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nótese, ¿y usted qué le va a transferir? ¿Mm? ¿Qué le va a transferir al consorciado? Pues ya el consorciado no tiene que ver con IVA, porque es que el IVA lo pagó usted consorcio. Él trae para acá el ingreso, él trae para acá el costo y lo imputa. ¿En dónde lo imputa? En su declaración de renta y complementarios. En su declaración de renta y complementarios. Pero en materia del IVA, pues naturalmente, colegas, tendrá que ser responsable del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ese consorcio, ¿es agente retenedor? ¿Será agente retenedor en renta? ¿El consorcio o la unión temporal? ¿Mm? Entonces, fíjese, yo quiero volver a hacer mi timeline de charla de consorcios. Usted empezó y dijo, tengo que sacar el RUT. Segundo, no soy contribuyente del impuesto de renta, pero tengo que informarle a mis consorciados o a los que están unidos cuáles son sus costos, cuáles son sus deducciones, cuáles son sus ingresos. Tercero, puede ser facturador electrónico naturalmente, pero si es facturador, en la factura tendrá que indicar el nombre de los que son partícipes, la participación que tienen y el NIF, ¿verdad? Siguiente, son responsables del impuesto sobre las ventas. Cuando desarrollen la operación, presentan la declaración de impuestos sobre las ventas. Entonces, fíjense que ya hemos visto 4 elementos desde el punto de vista impositivo. 4 elementos desde el punto de vista impositivo, ¿ok? ¿Frente a qué? Frente a los consorcios. Frente a los consorcios, ¿sí? Y está arreglado. Todo aquí, lo que yo le estoy mostrando, está absolutamente reglado. Ahora, ¿será que son agentes retenedores? Sí. Sí son agentes retenedores. Los consorcios y las uniones temporales son agentes de retención. Así lo ha señalado el artículo 368 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Del Estatuto Tributario. Recuerden, por favor, ustedes están haciendo todas las preguntas, no crean que es que ay, este señor no va a responder, no se preocupen. Yo las voy a responder, pero ahorita que ya estoy cerca a terminar mi intervención, ahí me voy con todo el tema de las preguntas, ¿de acuerdo? No crea que no se van a responder, hágalas, siga haciéndolas ahí en el chat, que yo veo que se mueve el chat, pero ahorita las respondemos. Mire lo que dice el artículo 368 del Estatuto Tributario, agentes de retención. Son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones de jubilación e invalidez, consorcios, ahí están, consorcios, comunidades organizadas y las uniones temporales. Y las uniones temporales. ¿Qué tipo de retención? Toda la retención en la fuente. ¿Ah? Toda la retención en la fuente. Con excepción de, mire la pregunta que a mí me hacían en un seminario de este tipo. ¿Sí? Y era, alguien alzó la mano, era un presencial hace 2 años a los 1. Me decía, oiga, cuando yo le entregue lo que sobró, lo que podría ser la utilidad, en la proporción que le corresponde a la empresa o al consorciado, al partícipe, yo tengo que practicarle retención en la fuente por concepto de dividendos. Esa es una pregunta que me hicieron en un auditorio. Yo tengo que practicar retención sobre dividendos. Y la respuesta inmediatamente es no. Porque es que usted no está pagando un dividendo. Usted no le está pagando un dividendo al partícipe.
Usted lo que le está pagando al partícipe es, discúlpeme la redundancia, pero es la participación en. La participación en. Entonces, cuando usted participa en una operación desde el punto de vista de consorcio de unión temporal y usted está pagando una participación, usted no paga un dividendo. Dividendo es aquel que se paga cuando usted es socio accionista. Socio o accionista. Ahí hay dividendo. Y luego entonces ahí hay retención por dividendos. ¿Ah? Ahí hay retención por dividendos. ¿Listo? Por lo demás es una participación. No procede. Pero fíjese, usted podrá estar diciendo, oiga, pero la pregunta era un poquito tonta. No, señor. La pregunta es, da el caso. ¿Cuántas personas pudieran pensar cuando yo le digo que es agente retenedor y cuando pagan la participación en practicar la retención en la fuente? Entonces, es una pregunta absolutamente válida y por eso yo la traigo a colación. Por eso yo lo traigo a colación. Entonces, ¿qué retención va a practicar? Pues practicará retención salarios, pues practicará retención compras, servicios, honorarios, ¿sí? Pagos al exterior, si es que tuviere pagos al exterior, ¿verdad? Entonces, todas las responsabilidades desde el punto de vista de retención en la fuente recaen sobre la persona, o mejor, sobre el consorcio, excuse, sobre el consorcio. ¿Listo? Entonces, nótese que es bastante interesante lograr identificar, vuelvo al timeline, RUT, renta, factura electrónica, IVA, retención. Estamos casi culminando todos los elementos tributarios del consorcio. Casi todos los elementos tributarios del consorcio, ¿sí? No es necesariamente el tema más largo, ¿sí? Es un tema, pero es un tema que a mí me parece chévere. Me parece interesante, me parece que hay bastante carnita en el tema, ¿sí? Y sobre todo, podría usted equivocarse. Perdón, podría usted equivocarse, ¿sí? Y ahora revisemos si son responsables del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Aquí hay dos responsabilidades. En el slide que usted está viendo, ¿sí? Hay dos responsabilidades. Una como responsable de ICA, ¿sí? Y otra como agente retenedor. Una como responsable de ICA y otro como agente retenedor. Recordemos ley 14 del 83, la norma macro de la industria y comercio, o de los distritales, pues municipales, si se quisiera. El impuesto de industria y comercio grava la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios en cada jurisdicción municipal. La regulación normativa se encuentra en la ley 14 del 83, la que les estaba indicando hace un ratico, y hay otro decreto bastante importante, ¿sí? Que va a ser el decreto 19, perdón, decreto ley 1333 de 1986, ¿eh? De 1986, recientemente modificadas por el 2000, por la ley 1819. Es que esa ley 1819 es una ley que es bastante interesante, ¿no? Es una ley que hace esa conexión entre lo contable y entre lo formal, que a mí realmente sí me parece que es una de las normas más interesantes desde el punto de vista fiscal que ha tenido Colombia. ¿Sí? Realmente es muy interesante. Bueno, pero volviendo al tema del ICA. ¿Sí? Entonces, ahí le va a decir, todo este tema, usted tiene efecto fiscal. Pero miremos, recientemente modificadas, son sujetos pasivos del impuesto las personas naturales, las personas jurídicas o las sociedades de hecho, así como los consorcios, las uniones temporales y los patrimonios autónomos de conformidad con el artículo 54 de la ley 1430 del 2010. Entonces también son responsables de industria y comercio. También son responsables.
Denme un segundo, por favor. Listo, escúchenme. Entonces, también van a ser responsables de ICA. De ICA. ¿Listo? Muy bien. Voy a hablar de Bogotá frente al RETE ICA. Usted tendrá que revisarlo en cada una de las jurisdicciones donde tenga presencia el consorcio. Yo voy a hablar de Bogotá. Desde la resolución 12 del 2002. ¿Qué hace la resolución 12 del 2002? Designa a los consorcios y las uniones temporales como retenedores del ICA. El artículo 1 determina que durante el año 2002 deberán efectuar, 2002 en adelante, ¿no? Deberán efectuar a título de ICA los contribuyentes de impuestos que pertenezcan y no sean grandes contribuyentes, deberá practicar retención de ICA. Retención de ICA. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo con estos elementos fundamentales frente a los consorcios. Frente a los consorcios. Sé que hay muchas preguntas, entonces vamos a ir a revisar el chat en las preguntas. Hay bastantes preguntas, entonces yo voy a empezar a revisar las preguntas porque fíjense que por dónde pasamos, ¿sí? Nos fuimos en renta, nos fuimos en IVA, nos fuimos en ICA, en retención, en facturación, ¿verdad? Entonces vamos a revisar varios temas. Primera pregunta, Nella Feliz, así dice acá. Las uniones temporales solo las pueden hacer empresas de la misma actividad SIU, o por decir algo, yo como importadora de materiales para electricidad puedo tener una unión temporal con una empresa constructora. Muchas gracias. Bueno, colega, ahí va a importar mucho, es el tipo de compañía, ¿sí, Nella? El tipo de compañía o el tipo societario. Si usted tiene una sociedad por acciones simplificada, pues usted no tiene ningún problema, ¿ya? ¿Por qué no tiene ningún problema? Porque usted puede hacer cualquier actividad lícita, ¿verdad? Cualquier actividad lícita. Entonces, digamos que, pues ahí en principio no tendría ningún problema, ¿sí? Si usted es una limitada y pues tiene su estatuto cerrado, pues tendrá que ir a ampliar el objeto social dentro de la organización. ¿De acuerdo en ella? Muy bien. Sigo. Bueno, estoy ya, entonces, pues, no será una... Dice alguien que no alcanzó a ver el nombre, me perdona. Es que está como escondido, dice. Los ingresos y los consorcios de la unión temporal o consorcio se pueden incorporar en la información contable de los asociados. Lástima que no pueda ver tu nombre, pero aquí la respuesta es, tú me estás preguntando contable, ¿ok? Contable. Acuérdate que te dije desde el principio, acá no va a hablar nada contable. Ah, Luis Enrique, creo que te llamas Luis Enrique. ¿Ah? Pero no te voy a dejar con la duda, ¿no? Tú lo primero que tienes que revisar es, allá hay, en la norma internacional de información financiera, usted tiene operación conjunta o negocio conjunto. En el negocio conjunto, usted pues no va a ver los ingresos y los costos de la unión porque usted necesariamente tiene que reconocer una inversión, ¿ok? Luis, colega Luis, usted tiene que reconocer una inversión si es un negocio conjunto, pero si es una operación conjunta, sí tendrá que ir línea a línea, muy parecido a lo que dice el artículo 18 del Estatuto Tributario, ¿sí? La invitación desde lo contable es que revises cuándo hay un negocio y cuándo hay una operación. ¿Listo? Muy bien. Dice Manuel, en lo relacionado con el impuesto de industria y comercio, ¿se acepta la presentación y pago de cada consorciado o solo la debe presentar la unión temporal de acuerdo con el? Sí, digamos que pues acá trajimos justamente la norma, creo que está en la misma artículo 54 que tú estás diciendo ahí, sí señor. Julia Ayala, Julie dice, ¿cómo deben realizarse el reconocimiento de los certificados de participación en la contabilidad de cada uno de los consorciados? Pues yo, el representante, que tiene que ser firmado por contador o revisor fiscal si tuviera, dice, señor consorciado, empresa 1 en mi caso, ¿sí?
Con corte al 31 de diciembre del 2021, no hay un modelo, modelo hay miles, pero no hay un modelo que la norma haya dicho este es el modelo que tiene que utilizar, no, eso es a tutiplén, eso digamos que es a su consideración, ¿sí? En su consideración. Pero acá, usted lo que va a decir, entonces, señores empresas, en relación a la información contable y fiscal a 31 de diciembre del consorcio, me permito indicar lo que sigue. Los ingresos totales fueron y si es particular, si usted se la hace empresa por empresa, que es la recomendación, pues tendrá que hacer el cuadrito de cada uno, ¿no? O sea, si es el 30, el 20, el 10, el tanto por ciento, y así lo va indicando. Es una certificación que es bastante flexible, ¿no? De golpe usted me puede decir, ay, oiga, tiene un modelo, el modelo hay un montón, digamos que no hay una particularidad, ¿de acuerdo? Lo importante es que usted diga quién es necesariamente la persona que está, se me fue, quién es el partícipe, es eso, quién es el partícipe, cuál es su identificación y cuál es su participación en cada uno de los elementos. Dice Nella Feliz, ¿y la factura al cliente se efectúa por separado? La factura al cliente, no entiendo bien la pregunta, voy a tratar de responderla, y es, el consorcio, si genera para la factura, entonces el consorcio le hace la factura al Ministerio de Hacienda. El consorcio Ministerio de Hacienda, y tienes que relacionar necesariamente quiénes son los partícipes, es lo que te iba a decir arriba. Los partícipes, ¿ok? Muy bien. Paola Fernanda, y si un consorcio solo tiene actividad económica con los consorciados, debe facturarles a ellos un consorcio. Pero ¿cómo sería eso, Paola? O sea, yo creo un consorcio para que me trabaje a mí mismo. Eso no es un consorcio. Eso no es un consorcio. Eso de golpe pueda que sea un joint venture o de golpe pueda que sea un cuentas en participación. Si me puedes dar más información de este consorcio que hace eso, con todo gusto. Andrés dice, ¿tiene un ejemplo de cómo sería esa factura? Ah, bueno, en el momento no, pero sabes que yo me pongo la tarea, Andrés, de enviar presentación y modelo factura. No hay ningún problema. David dice, y es importante que quede registrado en el acta de constitución quién facturará. Eso como procedimiento. Sí, como procedimiento, digamos que uno recomienda que en el acta de constitución sí se deje necesariamente quién quién va a facturar, incluso quién va a llevar la contabilidad. Un montón de elementos más que uno por el día a día ya ha tenido. Dice Freddy, por favor, déjenos el video. Ah, sí, claro, ni más faltaba. Yo creería que el video está, ya les darán las indicaciones correspondientes, pero el video queda claro que sí. Julie dice, los consorcios que ejecuten contratos de obra pública no son responsables de IVA. Julie, prestar un servicio desde el consorcio, desde una persona jurídica o desde una persona natural responsable, no cambia la forma del tributo. No cambia la forma del tributo. Si usted hace contratos de obra pública y la totalidad está grabado o tiene IU o etcétera, usted tiene que cobrar el impuesto sobre las ventas y pagar el impuesto sobre las ventas, Julie. ¿De acuerdo? Es decir, la naturaleza del IVA, los elementos del IVA no cambian, Julie, no cambian por si el servicio lo presta o un consorcio o una persona jurídica. Los elementos del IVA siguen idénticamente iguales, ¿vale? Ah, bueno, Dayana ahí a continuación un poco te hacía la misma observación. Valerie, si el objeto del contrato es excluido, pues no son responsables de presentar la declaración de IVA. ¿Por qué los IVAs, los IVAs serían un mayor valor del costo? Sí, claro. Porque es que el excluido, recuerde que no le da derecho a descontables. Cuando usted tiene ingresos excluidos, no tiene derecho a descontables, diferente a cuando usted tiene ingresos exentos. Ahí sí hay derecho a descontables, ¿verdad? Pero en este caso no, y luego entonces el IVA deberá ser tratado como un mayor valor del costo. Dice Viviana, pero pregunta, ¿el IVA se lleva como un mayor valor del costo? Si usted es un excluido, sí, pero si usted está grabado,
Si usted su operación es grabada con el impuesto sobre las ventas, usted puede llevar el generado y los descontables, ni más faltaba. Por supuesto que sí puede tener descontables y no puede ser costo, a menos que la actividad sea excluida, ¿verdad? A menos que la actividad sea excluida. Arquiequipos. El consorcio practica autorretención por las ventas, ingresos que se realizan a través de él. No, porque el consorcio no. Es que acuérdate, Arquiequipos, que el consorcio no es responsable, ¿sí? Entonces no va a ser autorretención, porque la autorretención es el anticipo A. Pues acá no hay, entonces no hay autorretención. En el consorcio no hay. Johnny Diana, es en un contrato de participación donde unen sus comercios para comercializar un artículo. Cada uno de los partícipes se hace cargo de sus costos y sus gastos. El gestor solo certifica los ingresos de acuerdo a la participación. Esos ingresos los debe facturar el partícipe. Pues si se hacen cargo de los costos y los gastos, eso es decisión de ustedes, ¿sí? Pero la recomendación acá sería, sí, claro, pues facture usted partícipe ya que tiene directamente los costos y los gastos. Dice Julie, pero no se presenta el formulario 300 para el reporte de ingresos, aún así la actividad no sea grabada. No, si usted es excluida, no. Si es excluida, no, porque usted no tiene derecho a descontable y usted presenta cuando hay impuesto o generado descontable. Cuando hay impuesto, y en este caso no hay impuesto porque es excluido y como es excluido no le da lugar a los descontables. ¿Listo, Julie? Muy bien. Neila, pero ¿y si los consorciados son del régimen simple de tributación? En ese caso me perdí. Tranquila, no lo dije. ¿Sí? Resulta que si el consorciado es del régimen simple de tributación va a pasar algo. Y es que pues no le van a poder practicar retención en la fuente. No le van a poder practicar retención en la fuente. Yo tuve un caso el año pasado o este año. Habían dos, 50-50. Y póngale cuidado, Neila. 50-50 era la participación. Y uno era del régimen simple de tributación y el otro era ordinario. Al simple pues no le practica retención en la fuente. ¿Por qué no le practican retención en la fuente? Porque él simplemente no está bajo el esquema de la renta ordinaria, de la renta, sino está en el simple y allá no hay renta. Caramba, ¿y qué problema? La retención en la fuente era por servicios que debía practicarse el 4. Y entonces el agente retenedor dijo, ¿yo qué hago si no hay retención del 2? Pues practica el 4 y se le entrega todo a un consorciado. Otros que han hecho, practican la mitad. Y esa mitad pues se le transfiere solo a la parte correspondiente. O que han hecho otros, solo sobre la participación, que es la que a mí más me gusta. Entonces, si hay dos consorciados, uno es del simple y otro es del ordinario, y la factura que usted está emitiendo son 100, usted consorcio son 100, ya sabe que ingresos 50 para el régimen simple son 50 y para el otro son 50. Pues yo como sé que este es simple, a este yo no le practico retención en la fuente, pues solo le va a practicar la retención en la fuente a los 50 millones de pesos que corresponde a la participación del ordinario. Eso es Neila, perdón. Angie, los consorciados deben reportar en la declaración de IVA la parte de ingresos que le corresponde del consorcio como ingresos no grabados o no se reporta. De igual manera, debe reportar que esa parte de ingresos en la autorrenta, bueno, interesantísimo. En el IVA sí, pero como no grabados. No le da lugar a que sea grabados. Y mi consejo siempre ha sido que vayan a autorrenta grabados. Simplemente porque es una actividad generadora de renta. Yo que grabo con el impuesto de renta y complementarios. ¿Cuál es el hecho generador? Ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio. Y esa participación de utilidad que me dieron a mí, ¿será que no es un ingreso susceptible de incrementar el patrimonio? Sí, luego entonces yo particularmente, por ejemplo, lo grabo con autorrenta. Miguel, por favor me comparte la información. Bueno, eso ya le toca al colegio. Leonardo, ¿qué requisitos debe tener la certificación y por quién debe ir firmada? La certificación va, primero, la firma. Bueno, acá salió Luis Enrique. Listo, perfecto. La firma, el representante o el administrador, contador o revisor fiscal, según corresponda. ¿Ok? ¿Qué requisitos debe tener? Pues el nombre del consorcio, la identificación del consorcio y la identificación del partícipe. ¿Qué tiene que tener la identificación del partícipe? Nombre, NIT, ¿verdad? La participación y de ingresos, costos, gastos, activos y pasivos. ¿De acuerdo? Digamos que todos los elementos de suerte tal que los pueda asentar en la declaración de renta y complementario, Luis Enrique. Perdón, Leonardo, excusa. Gladys García. Los consorcios y uniones temporales son agentes
retenedores de IVA? Esa es una muy buena pregunta que se responde desde el 437-2. Ese no hay que irnos muy lejos del que tenemos aquí abierto, que es el 437-2 del Estatuto Tributario. Y mira acá. ¿Quiénes son agentes retenedores? La nación, el distrito, distritos especiales, industrial, economía mixta, participación. Todos estos al principio. ¿Listo? Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y se designen como agentes de retención. Las personas que contraten con personas o entidades que sin residencia o domicilio en el país en la prestación de servicios grabados. Acá estamos nosotros, los consorcios. Cuando se contraten a empresas con o sin residencia, perdón, con personas o entidades sin residencia o domicilio fiscal en Colombia. Ahí aplica el RETEIVA, en ese pago al exterior. Miremos en dónde más. Las entidades emisoras de tarjeta de crédito, no. La unidad, la aeronáutica civil, no somos nosotros. Los responsables proveedores de sociedades de comercialización, no somos nosotros. Las emisoras de tarjeta de crédito y los del régimen simple de tributación. Entonces, a tu pregunta, colega, la respuesta es no. Solo en el caso, Gladys, de cuando hicieres pago al exterior, que eso nos pasa a todo el mundo, cuando se hicieron pagos al exterior. Vanessa Redondo, los gastos siempre se facturan a nombre de la unión temporal o se facturan a los consorciados, así como en la facturación por venta, y los toma como deducibles cada consorciado. Sí, pero eso es un tema que, eso lo puedes hacer, Vanessa, pero es un tema que administrativamente se vuelve más complicado. ¿Por qué más complicado? Porque al final no sé si le alcanzan a facturar el 50-50, o sea, eso se puede hacer. Lo que usted está proponiendo, Vanessa, se puede hacer, eso no hay ningún problema. Pero pues tienen que mirar es el manejo administrativo por la proporción de costos dentro del total del proyecto. Pero a su pregunta la respuesta es sí. Sandra Orhaim dice, ¿podemos tener la presentación? Sí, yo se la dejo al colegio, ni más faltaba. Lady Corredor, una inquietud, un revisor fiscal de un consorciado puede ser a su vez contador de un consorcio. Esta mujer ya me llevó al Código de Comercio, ¿no? Al Código de Comercio. Bueno, usted tendrá que ir a revisar cuáles son las inhabilidades. Eso está por ahí del 207 del Estatuto del Código de Comercio, ¿sí? Yo creería en principio que podría ser, en principio, ¿verdad? Pero mi invitación es, Lady, a que revises el Código de Comercio, ¿verdad? Vanessa dice, ¿cómo se maneja la información exógena en estos casos? Unos formularios, unos formatos específicos que se tiene que, según la resolución, unos formatos específicos que se tiene que diligenciar. Ahí no hay una mayor diferenciación. Servidor, por favor, ¿nos puede compartir las diapositivas? Bueno, ese se lo comparte el colegio. Mario Urbano, cuando un consorcio conformado por 3 socios, una empresa y 2 personas naturales, que no son comerciantes, no son responsables de IVA, si el consorcio emite una factura de venta, solo debe declarar autorretefuente la empresa o las personas naturales también debería hacerlo, según la responsabilidad de cada uno. Aquí, Mario, muy buena su pregunta. Mario, aquí la responsabilidad es particular. Entonces, si las dos personas naturales no son responsables del impuesto sobre las ventas, no son responsables del impuesto sobre las ventas, y ni siquiera haciendo ese contrato se vuelven responsables de impuestos sobre las ventas, ni de autorretención, no son responsables, etcétera, pues no da lugar, ¿verdad? No da lugar. Pero eso no es que inmediatamente se vuelva responsable, ¿no? Pues hay que mirar necesariamente la responsabilidad de cada uno. O sea, usted tiene razón. Dice Iván Belandia, como el consorcio no declara renta al cierre de la cuenta de retenciones que le practican, ¿cómo operaría? Ah, ya, acuérdese que dije que se le distribuyen a los partícipes. Ya necesito la respuesta, gracias por su tiempo. ¿Existe una manera de tener acceso a esta presentación posteriormente? Sí, yo creería que sí, con todo gusto, en ella ni más faltaba. Luis Roldán, ¿cuál es el procedimiento contable y fiscal cuando un consorciado le vende bienes al consorcio? Yo no le digo el contable, excúsame, no corresponde. Pero sí te digo el fiscal. El artículo 18 del Estatuto Tributario, por allá en el inciso 3, le dice que todas las operaciones que se hagan entre el consorcio y el partícipe
se entenderán como una venta, y eso cambió a partir de la ley 1819. Seguramente es el inciso 3 del artículo 18 del Estatuto Tributario. Se consideran una venta. Jorge Rojas. Buenas tardes. ¿Qué probabilidad hay de facilitar la información de las personas? Si se puede, podría colaborar, ¿cómo es que la empresa está en la idea de trabajar mucho? Claro que sí. Recuerden, sí, yo les dejo el material al colegio y seguro que el colegio les va a entregar estos elementos. Andrés dice, los asociados del consorcio en su declaración de ingresos y patrimonio reconoce la inversión del porcentaje al método de participación. Pero usted me sigue llevando a lo contable, Andrés. Depende. Usted me está diciendo que si puede ser al método, nada de eso de lo contable va a afectar lo fiscal. Y entonces usted tiene tres formas de medir las inversiones: al método de participación, al valor razonable o al costo. ¿Ah? O al costo. Incluso hay una del costo amortizado, pero esa es para las inversiones que son innegociables. Pero por lo demás, esto se vuelve, son operaciones conjuntos y negocios conjuntos. En negocios conjuntos tiene tres formas y ninguna tiene afectación en lo fiscal. Pero no me lleves a eso contable, perdón. Paola Fernanda, en un consorcio que es, creo, para dar autorización de despachos al corredor vial del Llano, lo crearon las mismas empresas para controlar sus despachos en terminales de transporte. Ah, tú te devolviste, ya entiendo quién eres, la de la pregunta por allá arriba. Es un consorcio que para dar la autorización a despachos. Ah, ya, claro, un consorcio al consorcio. Y ahora no me acuerdo cuál era la pregunta. Ya entendí la figura. Ya entendí la figura. En el caso de que uno de los consorciados se hace cargo de la mano de obra de la ejecución del contrato, ese valor lo puede facturar al consorcio y ese valor estaría grabado con IVA. Sí, la respuesta es sí. Está grabado con el impuesto sobre las ventas, se entiende como un ingreso absolutamente grabado. Artículo 18, lo mismo que le decía ahorita al compañero, por allá inciso 3 tal vez. Los consorcios que facturas IVA sobre utilidad, el porcentaje de IVA, ¿cuál debería ser para ser descontado? No entiendo, los consorcios, el IVA es 19%. Hay uno por allá que quedó en un decreto que es del 19, en un artículo que es del 19, ¿no? Pero no aplica para esto que me estás preguntando, es el 19%. Dayana, en el 300, ¿dónde van esos ingresos grabados sobre la utilidad? En el 300, no, ingresos grabados a la tarifa general. Dayana, sí señora. Vivian, en cuanto a la exógena, deben cumplir con la misma obligación que una empresa jurídica en general, sí señora. Judy Vargas, ¿un consorcio de unidades temporales se puede constituir por personas naturales? Sí, claro, no hay ningún problema. Si el contrato no supera los límites, claro que sí. Andrea, para efectos de contratos con el Estado, ¿se debe igualmente facturar? Y además de ello, sí. Contratos del Estado, sí, se factura. Y además de ello, si las actividades son grabadas, ¿se debe facturar con impuestos? Sí, sí, señora. El punto es que pocos incluyen los presupuestos. Sí, es un problema presupuestal, pero a las dos preguntas sí. David habla del conflicto de interés, supongo que el revisor fiscal, ya los dejo para que ustedes revisen el 207. Diana, ¿cómo se maneja el traslado de retenciones a los consorciados de forma anual mediante el certificado? Sí, acuérdate que yo acá dije, el certificado 100% está al nombre del consorcio, el consorcio dice cuál es la participación y se lo entrega a los consorciados. Viviana, en las unidades temporales, de acuerdo a lo que dices, cada uno responde según su participación. En el caso de que hayan errores, cada uno responde por lo que le corresponde a la sanción. Sí, Viviana, acuérdate de mi participación al principio, yo dije cuál era la diferencia entre entre un consorcio y entre una unión temporal. Para cancelar el RUT del consorcio debe presentar, ay caramba, para presentar, se me fue, era una señora de la cancelación del RUT. Buenas tardes, para cancelar el RUT del consorcio debo presentar declaración de renta si no haya realizado operaciones, ¿no? Porque el consorcio no, porque el consorcio no es responsable. El consorcio no es responsable de la renta, uno puede ir va a llevar la liquidación del contrato y que está al día con IVA y con retención y solicita la cancelación del RUT, no es más, que es un poco lo que está preguntando Sebastián. Usted vaya a hacer la solicitud de cancelación del RUT. ¿Cómo hacer la solicitud de cancelación del RUT? Estoy al día con todos mis impuestos, no te pueden pedir la renta. Dayana, en el IVA descontable de las compras se puede deducir el 19% teniendo en cuenta que lo grabado en mis ventas solo es sobre la utilidad. Ah, bueno, no, pero Dayana,
Aquí está, ya es un tema impuesto sobre las ventas. Excúsame. Valerie. Yo tengo un contrato con una entidad de orden nacional cuyo objeto es mantenimiento y conservación de un distrito de riego. Por ser un servicio excluido, el consorcio no presenta declaración de IVA. Ahora, los contratos o subcontratos que realice el consorcio con los proveedores para la ejecución, la pregunta es, ¿estos proveedores deben facturar con IVA independiente de esto? Sí. O sea, tendría que haber una norma específica que diga que no, pero la respuesta es sí, claro. Ellos te van a facturar con IVA y ese IVA para ti va a ser un mayor valor del costo. Luis, ¿cuál es el manejo cuando uno de los consorcios le compra la participación al otro? Pues el consorcio no tiene nada que ver ahí. Ahí es para él en su participación, ¿verdad? Y es un tema contable. Y fiscalmente pues tendrán, o tendrán que modificar el acuerdo, pero no más. Sebastián, ya te respondí arriba. Tienes que tener los impuestos pagados, ¿sí? Pagados, todos. Haces la solicitud de cancelación del RUT y ya, eso es todo. Cancelas el contrato. Don Edgar, habrá posibilidad de hacer una charla sobre los colegios privados con la nueva reforma tributaria para que ofrezcan. Seguramente, ya esto será un requerimiento que le haremos respectivamente al colegio. Bueno, ahí están. Tuvimos 1 hora y media de charla con la respectiva respuesta de las preguntas, o por lo menos las que más se pudieron hacer. Por ahí está mi doctora Estela, o mi Sí, estimado señor. Milton. Sí, señor. Muchísimas gracias. Son las 5:30. Habíamos quedado con el profesor Edgar que hasta las 5:30 porque él tiene unos compromisos con la universidad que no pueden fallar. Así que nada, la grabación saben que a partir del sábado la pueden ver en la plataforma de los colegiados. Eso es de ustedes, así que ustedes conocen el procedimiento. Y con relación al material, si me lo obsequias, estimado Edgar, yo lo cuelgo y lo dejo también ahí para que lo descarguen los colegas. Claro, claro que sí. Es de ustedes. Yo termino acá y te lo envío. Ni más faltaba. A todos ustedes, muchas gracias. Como tú decías, salgo corriendo porque tengo un evento académico. Muchas gracias a todos, doctora. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, a ustedes, todos los que estuvieron acá, muchas, muchas gracias. Bendiciones. Claro que sí. Bueno, estimados, esto fue todo por hoy. Nuestro Compucol te conecta. Los invitamos a que todos los jueves de 4 a 6 lo puedan hacer, se puedan continuar conectando. Recuerden que en la página están ya listo las fichitas con las cuales usted se ubica, cuáles son las siguientes charlas que tenemos. Recuerden que de hoy en 8 estaremos en Cartagena porque tenemos el 4º encuentro de contadores en Cartagena y lo que vamos a hacer de 4 a 6 es la charla o la conferencia que esté, la compartiremos como si fuera un Compucol te conecta. Entonces, les dejo ahí la inquietud de que busquen en la página www.compucol.org. Los invito a que se afilien, los invito a que hagan parte del gremio profesional. Un abrazo, feliz noche y descanse.